Hace poco les hablé del libro de Bertrand Russell, de este famoso agnóstico y famoso matemático y filósofo inglés, ateo, que escribió el libro el ¿Por qué no soy cristiano?, ¿no? Y el origen de cómo lo escribió. Resulta que acabo de ver en X, lo que antes se llamaba Twitter, ¿no?, una historia muy conmovedora de una persona que yo conozco, digamos, no es mi amigo, ¿no?, pero sé quién es porque es un diácono permanente que he conocido porque es alguien que se dedica a la defensa de la fe, ¿no? Es un excelente apologista y polemicista católico. Pero yo no sabía que este diácono permanente, Joseph Calvert, había sido un ateo que odiaba el cristianismo, que él no solamente en la década de los 80, cuando era universitario y cuando estaba trabajando en un restaurante, digamos, para complementar ingresos, no solamente compró y se quedó muy impresionado del libro de Bertrand Russell de ¿Por qué no soy cristiano?, sino que a pesar de que sus ingresos no eran muchos, pues trabajaba en una de esas de esos restaurantes de cadena, ¿no?, un McDonald's, uno de esos, y sin embargo, con sus magros ingresos compró varias copias del libro de Russell. El libro es delgado, o sea que tampoco era una gran cantidad de dinero, pero la compró de la suya, ¿no?, de su bolsillo, y la distribuyó a varios amigos. Y justamente a él le gustaba repetir una de las frases, digamos, de las conclusiones, entre comillas, a las que llega el libro de Bertrand Russell. Y él dice, Bertrand Russell se la toma no solamente con la creencia en Dios, sino específicamente contra la religión cristiana, ¿no? Y una de las conclusiones a las que llega Russell, y acá cito textualmente, dice: la religión cristiana, tal como han sido en general las iglesias organizadas, han sido y todavía son el principal enemigo del progreso moral del mundo. Del progreso moral, ¿eh? Ni siquiera dice el progreso tecnológico, ¿no? Y él dice, mira, yo me dediqué a promover el ateísmo militante y me volví un practicante de la meditación budista. Porque, como saben ustedes, el budismo es una religión sin Dios, ¿no? El objetivo del budismo es alcanzar el nirvana, alcanzar esta especie de fusión con el universo. No hay una divinidad. Buda es un guía, no es una divinidad, ¿no? Y él confesaba, el diácono Calvert confesaba que, en mi opinión, los católicos eran unos conejillos de indias que nunca pensaban, que creían en supersticiones solo porque es lo que habían recibido de sus padres, ¿no? Y para mí la Iglesia Católica, en clásica postura atea o agnóstica de hoy, era solamente una institución que quería el poder y el dinero. Yo pensaba que en esa época el Papa, Juan Pablo II, era el principal distribuidor y bastante exitoso de supersticiones, y todos los que hablaban de alguna forma elogiosa, digamos, de Juan Pablo II, porque impresionó, especialmente estamos hablando de los 80s, ¿no? En consecuencia, el Papa Juan Pablo II estaba joven y era un titán, estaba recorriendo el mundo, estaba sorprendiendo al mundo, salía en las principales revistas y en los principales periódicos. Y Calvert decía, cada vez que alguien me hablaba bien del Papa, yo lo tiraba para abajo, ¿no? Pero resulta que en un determinado momento, decidiendo leer por curiosidad intelectual, miren qué importante es cuando uno puede ser tan fanático como quiera, pero mientras tiene una mente abierta y deseosa de la verdad, uno puede encontrar la verdad. La obcecación contra la verdad, ese es el principal problema. No era el caso de Calvert. Calvert dice, obviamente decidí comenzar a leer los trabajos de Santa Teresa de Ávila porque en las clases de literatura la hablaban como una gran compositora, digamos,
las obras de Santa Teresa de Ávila, especialmente su memoria, su morada del castillo interior, son libros que no solamente son, digamos, clásicos espirituales, sino también clásicos de la literatura española. Y así es como él lo agarró. Bueno, vamos a leer esto. Entonces dice, mira, todo lo que ella decía era absolutamente lo contrario de lo que yo pensaba de la iglesia y de lo que me habían enseñado en las universidades. Y que justamente a mí me habían enseñado, y yo estaba de acuerdo con que la iglesia lo único que había hecho era aplastar a las mujeres durante 2000 años, pero resulta que acá estaba esta mujer brillante, súper fuerte, intelectual, y que además había progresado, había florecido justo durante el tiempo de la Inquisición, y que a pesar de eso, o sea, mejor dicho, demostrando que eso no era en verdad, estaba llena de alegría y de amor por la vida y por su iglesia, la Iglesia Católica. Entonces él dice, leer a Santa Teresa de Jesús no me convenció de la veracidad del catolicismo, pero sí me abrió los ojos a que había algo distinto, que los católicos comenzaban a tener un poco más de dignidad a mis ojos, y él no había sido educado católico, no había sido educado bajo ninguna religión, en realidad era bastante militante, digamos, en sotenismo, nunca había sido bautizado, y entonces dijo, bueno, ¿cómo conozco, cómo hago para conocer la verdad de lo que enseña la Iglesia Católica? Y así alguien de pasada le dijo, mira, lo que puedes hacer es leer el catecismo de la Iglesia Católica, que ahí está toda la religión en compendio, ¿no? Y decidió que eso es lo que iba a hacer. Les confieso que yo he leído el catecismo, digamos, de principio a fin una sola vez. Digamos, lo uso mucho, lo he usado mucho como un libro de consulta, como un libro de referencia. Y se supone que es un libro de referencia, pero acá Calvert decidió, lo voy a leer de principio a fin. Y este es interesante, la conclusión es, yo tenía una visión muy crítica, pero una posición abierta. Y el tema, dice él, es que no encontré una sola argumentación en el catecismo que no me pareciera sensata y aceptable desde el punto de vista racional. Era lógico y era confiable. Uno podía estar o no de acuerdo, ¿no? Entonces, después de eso, dice, dejé caer mis últimas objeciones y dije, mira, yo tengo que aceptar esto como verdad, porque, digamos, no basta con que yo diga esto es razonable, esto, digamos, es sustentable o lo que sea, sino si es verdad, yo tengo que asentir con la mente. Miren que la honestidad intelectual, ¿eh? Dice que en ese momento dijo, ya, ok, no tengo objeciones, yo tengo que abrazar esta religión. Y allí es cuando tuvo la experiencia espiritual donde dice, recibí una paz mental y una alegría donde estoy haciendo la voluntad de Dios. O sea, Dios apareció y esto transformó mi vida, ¿no? Y así que el 23 de diciembre de 1995, a la edad de 35 años, Calvert entró a la Iglesia Católica y aceptó su vida. Y luego, el mismo celo que había sentido de que yo tengo que comunicar esto, recuerdan que él compraba los libros de Bertrand Russell, ¿Por qué no soy cristiano?, y los repartía. Bueno, Calvert dijo, Jesús no nos dijo, sé un buen católico, ten tu patio bien limpio y dedícate a lo tuyo, ¿no? O sea, está utilizando ironía. Eso no es lo que dijo Jesús. Jesús dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Es decir,
Él ya había sentido ese celo multiplicador mucho antes de ser siquiera cristiano. Y cómo esto lo llevó a decidir: yo tengo que dedicarme a promover y a presentar mi fe. Y entonces ahí es cuando dijo: yo quiero divulgar mi fe, quiero defender mi fe, me voy a educar mejor, pero ya esto me va a ayudar a entender mejor la fe, no solamente para entenderla simplemente, sino para difundirla, ¿no? Entonces, ahí es cuando dijo: muy bien, ahora ya estoy defendiendo de la fe, voy a también hacer un diácono permanente. ¿Por qué? No porque quiero estar más cerca del clero, sino básicamente porque quiero dedicarme al servicio, ¿no? Y recuerden ustedes que el diaconado tiene un acento en el servicio. El origen del diaconado, como recordarán ustedes en los Hechos de los Apóstoles, es porque había muchas viudas y pobres que se quejaban: oye, ustedes los apóstoles, cuando distribuyen las cosas, no se acuerdan de nuestras viudas y de nuestros pobres, al igual que los viudos y las viudas y los pobres de los judíos. Entonces vino toda esta tensión y los apóstoles dijeron: vamos a crear unos servidores, unos diáconos, ¿no? Y ahí San Esteban fue el principal de ellos y el primer protomártir, ¿no? El primer mártir de la iglesia. Y entonces esta ha sido la tradición del diácono. El diácono transicional, o sea, el que se ordena de diácono para después ser sacerdote, también tiene como acento el servicio. Y el diácono permanente no es para ser un minicura, es fundamentalmente para dedicarse al servicio dentro de la iglesia, ¿no? Esa es la tarea fundamental del diácono permanente. Y entonces él dijo: yo quiero dedicarme a esa función de servicio, y mi servicio va a ser no solamente la atención de los más necesitados, sino la propagación de la fe. Porque es muy importante que nosotros mostremos la fe con nuestras obras de caridad, pero la principal obra de caridad es anunciar al Señor, ¿no? Y este ateo rabioso ahora es, en sus 50, un hombre dedicado absolutamente a la promoción del Evangelio, al anuncio de la palabra, y con la alegría de saber que, a diferencia de la época en que distribuía los libritos de Bertrand Russell, ahora está anunciando la verdad y acercando a las personas a Jesucristo. Que tengas un buen día.